Buenas tardes, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Apolinar Membrillo Luna, quien nos visita aquí en la ciudad de Puebla. Es médico familiar, originario de la Ciudad de México, y a quien tendremos el gusto de entrevistar a nombre de Ameyali. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Vamos a iniciar con las preguntas. ¿Por qué eligió ser médico familiar? Bueno, inicialmente no era la primera opción que teníamos para poder hacer una especialidad. Sin embargo, en una segunda opción nos dimos cuenta que tal vez era en aquel tiempo una de las especialidades que en el futuro iban a marcar el rumbo de lo que es el país y la atención médica en el país. Por eso estamos metidos en este problema ahorita. Creo que por ahí es donde empezaríamos a tratar de saber por qué elegimos esta especialidad y por qué creemos que es el futuro que nos puede dar una panorámica mucho mayor de la atención de pacientes y de la atención de familias. ¿Cuáles serían los 5 principales puntos que no debe olvidar un médico familiar en su vida profesional? Yo creo que marcaríamos no tanto 5, sino con que pudiéramos marcar 2 sería más que suficiente. El primero es que no se le debe de olvidar que es un especialista, igual que cualquier otro especialista troncal. Es especialista en una área que es específica y que es el estudio de familias. Y 2, que ser especialista en medicina familiar es todo un estilo de vida y que como tal debe de comportarse durante todo el tiempo de su vida profesional y aún no tanto de la parte de la vida profesional. Entonces yo creo que con 2 puntos sería más que suficiente. Perfecto. ¿Cuáles cree que sean los retos a los que debamos enfrentarnos los médicos familiares de las generaciones jóvenes? Yo creo que el principal reto de las generaciones jóvenes está en función de hacer un cambio generacional y un cambio en los paradigmas en la atención de las familias y un cambio en la forma de enseñar y de poder practicar la medicina familiar en México. Creo que este cambio se tiene que dar con las generaciones jóvenes y se tiene que dar en este momento en donde la mayor parte de los egresados de las primeras generaciones estamos ya de salida y donde tenemos que marcar un nuevo rumbo hacia lo que va a ser la especialidad en los años futuros. ¿Qué opinión tiene sobre la escasa práctica privada de los médicos familiares con el enfoque en la formación de residentes? Esta pregunta es interesante porque la práctica privada dicen que está hecha para hacer un tipo de práctica médica muy específico. Sin embargo, la especialidad como tal da para poder practicarla en cualquier ámbito, a nivel institucional, a nivel privado o en cualquier otro nivel que se pudiera manejar. El problema de todo esto está en que como la medicina familiar se está enseñando a nivel institucional, es donde se ha quedado como punto central y donde se ha quedado para poder manejar todo esto. Sin embargo, el campo es un campo no explorado y es un campo que podría tener una participación mucho mayor, en donde podríamos ver una mejor concentración del conocimiento, una mejor atención de las familias en consulta y que nos daría la oportunidad de abrir un frente amplio que nos daría la posibilidad de llegar más lejos y con la posibilidad de llegar a un nivel mucho más amplio, de gentes en un ambiente completamente diferente. ¿Y cuál es el mensaje que usted nos daría para los médicos jóvenes? Creo que este es uno de los puntos centrales. Primero, que se acuerden que dentro de la medicina familiar ustedes son especialistas y que como especialistas vamos a trabajar con un punto central y un punto principal en función de lo que vamos a manejar. Entonces el mensaje sería que la medicina familiar del futuro está en sus manos, que la medicina familiar del futuro, que el futuro de la medicina familiar son ustedes, que el recambio generacional lo van a hacer ustedes, que el nuevo paradigma y el nuevo modelo de medicina familiar ustedes lo van a tener que poner en práctica y lo van a tener que poner en perspectiva para poder cambiar los perfiles epidemiológicos y cambiar la forma de cómo se está llevando actualmente la medicina familiar. Creo que por ahí estamos entrando en el punto principal. Con una visión al futuro, ¿cómo visualiza usted a la medicina familiar en 10 años en nuestro país? Tenemos 2 aspectos importantes que visualizar. Uno, que sería, si no hacemos este recambio generacional, si no hacemos este recambio del modelo, si no hacemos un cambio en la forma de enseñar y de practicar la medicina familiar, en 10 años la veo más demeritada de lo que ahora está. Si por el contrario hacemos el cambio generacional, hacemos el cambio de modelo, tenemos nuevas formas de enseñanza de la especialidad y vemos las cosas de diferente forma,
Creo que el futuro puede ser halagador porque en América Latina hay una correlación de fuerzas hacia la medicina familiar que va más allá de lo que pudiéramos manejar y de lo que pudiéramos dar la oportunidad de que se dé una visión diferente, entender que la medicina familiar en 10 años puede ser el futuro de la atención. Hay un dato importante que hay que mencionar. La Academia Nacional de Medicina para el 2050 ha programado o ha visualizado que las plazas de residencia que de total de plazas de residencia que se van a ofertar, el 50% van a ser para medicina familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que si el 50% de plazas ofertadas a nivel nacional van a ser para medicina familiar, solo el 50% restante de las plazas van a ser para las especialidades troncales. Si nosotros hacemos el recambio a 10 años para el modelo, este 50% de plazas que se otorguen para residencia, para formación de especialistas en medicina familiar, va a ser tan amplio que vamos a poder cubrir tal vez el 100% de plazas de primer nivel de atención con puros especialistas en medicina general, medicina familiar, olvidándonos del médico general, que pasaría a formar parte también más adelante de lo que es la especialidad. Y esto le daría un viraje fundamental a lo que vamos a hacer, porque a final de cuentas, tener cubiertas las unidades de atención primaria a la salud con médicos de especialistas en este campo podría empezar a hacer y a generar cambios en el modelo epidemiológico que tenemos de atención de salud y aparte nos daría la oportunidad de manejar un modelo de atención médica en donde se incluya no nada más a la persona, sino se incluya a la familia como eje principal para el modelo de salud a nivel nacional. Y por último, ¿cuál es el mensaje que usted nos daría para los médicos familiares recién egresados? Yo creo que el mensaje va en función de lo que acabamos de mencionar. Primero, que no se les olvide que son especialistas en medicina familiar, que la identidad se trabaja a diario a través de sentirse y de vivir como un especialista en medicina familiar. Y la segunda parte, de que ustedes entiendan que el recambio generacional está en las nuevas generaciones, que es necesario ese cambio, que en función del cambio generacional, tal vez un punto central sea la conformación y la consolidación del grupo que ustedes representan, el de Ameyal y Huaynacay, para que puedan en un momento determinado ser los fundadores o los que van a seguir con la idea de lo que se va a hacer con la medicina familiar en México. Principalmente en México, porque creo que no se nos debe de olvidar que las nuevas generaciones tienen que retomar lo que es la vanguardia de la medicina familiar, no a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, y que si hacemos este recambio generacional y si hacemos esto, la medicina familiar mexicana va a volver a ocupar el lugar que tenía y que se ha perdido actualmente. La decisión es de ustedes deciden cómo quieren vivir este cambio generacional y si quieren ser parte de la historia de la medicina familiar con un nuevo modelo que incluya a la gente joven, pero que incluya las ideas de la gente joven reforzadas con los fundamentos que tienen o que tenemos actualmente nosotros y que podemos poner en práctica junto con ustedes. Ese sería el mensaje que yo les dejaría a la gente joven para avanzar sobre la medicina familiar. Le agradecemos, doctor, su visita aquí a la ciudad de Puebla. Agradecemos nos haya podido contestar estas preguntas de la entrevista a nombre de Ameyali. Los invitamos a que ingresen a nuestro grupo virtual para mayor información. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.